Arrancamos con una escena que no encaja del todo con el guión habitual de la política europea. Un escenario institucional, discursos previsibles, mensajes medidos, y de pronto, Santiago Abascal rompe la dinámica y lanza una intervención que no solo incomoda en Bruselas, sino que deja en una posición muy delicada a Pedro Sánchez. Hoy vamos a analizar qué ocurrió exactamente, por qué se habla de que Abascal rompió el guión de la Unión Europea y en qué sentido ese movimiento deja en evidencia al presidente del gobierno. Quédate hasta el final porque este episodio dice mucho más de lo que parece sobre el momento político que vive España dentro y fuera de sus fronteras. Y antes de entrar en materia, si te interesa este tipo de análisis largos, con contexto y sin filtros, suscríbete ahora al canal. El marco europeo suele ser un espacio muy controlado. Allí casi todo está pautado: el lenguaje, los tiempos, las formas. Se habla de cooperación, de valores comunes, de consensos amplios. Incluso cuando hay discrepancias, suelen expresarse con un tono diplomático, casi burocrático. Por eso, cuando alguien decide salirse de ese marco, el impacto es mayor. No porque diga algo completamente nuevo, sino porque lo dice donde no se espera y como no se espera. Abascal entra en ese escenario con un discurso que no busca encajar. Desde el primer momento se percibe que no va a limitarse a repetir consignas europeístas genéricas ni a camuflar su mensaje entre eufemismos. Va directo al choque. Habla de soberanía, de decisiones tomadas lejos de los ciudadanos y de una Unión Europea que, según su visión, cada vez escucha menos a los pueblos y más a una élite política desconectada de la realidad. Aquí es donde empieza a romperse el guión. Porque en ese mismo marco, Pedro Sánchez ha construido gran parte de su relato político internacional precisamente sobre lo contrario: la imagen de un líder alineado con Bruselas, cómodo en ese lenguaje, integrado en ese consenso. Y cuando alguien cuestiona ese consenso desde dentro, el contraste se vuelve evidente. Abascal no se limita a criticar la Unión Europea como estructura abstracta. Vincula directamente esas decisiones europeas con políticas concretas que afectan a España. Habla de economía, de campo, de industria, de energía. Y lo hace con una idea muy clara, que muchas de esas decisiones se presentan como inevitables cuando en realidad son opciones políticas que alguien elige. El tono es firme, sin rodeos. No hay ese lenguaje suave tan habitual en las instituciones europeas. Y eso provoca reacciones inmediatas. Gestos incómodos, miradas tensas, silencios prolongados. Porque cuando se cuestiona el relato dominante en su propio escenario, el impacto se multiplica. Y aquí aparece Pedro Sánchez, aunque no esté hablando en ese momento. Porque gran parte del discurso de Abascal funciona por contraste. Sánchez ha defendido en múltiples ocasiones su alineamiento total con Bruselas como una garantía de estabilidad, de modernidad, de buena gestión. Abascal, en cambio, plantea que esa alineación ha convertido al gobierno español en un mero ejecutor de decisiones ajenas. No hace falta decir su nombre constantemente para que la referencia sea clara. Cada vez que Abascal habla de gobiernos que aceptan sin rechistar, de presidentes que presumen de buena relación con Bruselas mientras los problemas se acumulan en casa, la alusión es evidente. Y eso es lo que deja en evidencia al presidente: la sensación de que su discurso europeo no convence a todos, ni siquiera dentro de España. Hay un momento especialmente revelador en la intervención, cuando Abascal habla de la distancia entre los despachos europeos y la calle. Lo hace con un lenguaje muy gráfico, casi cotidiano, como si quisiera romper deliberadamente con la solemnidad del lugar. Y ahí conecta con una idea muy potente: la de que la política europea se ha convertido en algo lejano, difícil de explicar y aún más difícil de defender ante los ciudadanos. Aquí cabe un toque de humor muy ligero, porque a veces parece que en Bruselas se habla un idioma propio, una especie de dialecto institucional en el que todo suena correcto pero nada termina de aclararse. Abascal decide no usar ese idioma, y eso, para bien o para mal, llama la atención. El discurso avanza y la tensión se mantiene. No hay marcha atrás. Abascal insiste en que España no puede limitarse a sentir, que un gobierno fuerte es el que defiende sus intereses incluso cuando eso implica incomodar a socios. Y esta afirmación choca directamente con la imagen de Sánchez como alumno aplicado de la Unión Europea. Desde el punto de vista político, este movimiento es muy calculado. Abascal sabe que el escenario europeo amplifica el mensaje. No es lo mismo criticar a Sánchez en el Congreso que hacerlo indirectamente en un foro internacional, sugiriendo que el presidente español prioriza su imagen exterior sobre los problemas internos. Las reacciones posteriores lo confirman. Medios nacionales e internacionales recogen fragmentos del discurso, algunos destacando el tono, otros el contenido. Pero todos coinciden en algo:
No fue una intervención más. Y eso ya supone una victoria comunicativa. Pedro Sánchez, mientras tanto, mantiene su discurso habitual. Habla de liderazgo europeo, de influencia, de protagonismo de España en las decisiones comunitarias. Pero tras la intervención de Abascal, ese discurso se ve sometido a una comparación incómoda. Porque ya no basta con decir, estamos bien posicionados en Europa. Ahora hay quien pregunta qué precio. Este es uno de los puntos clave del análisis. No se trata de estar a favor o en contra de la Unión Europea, sino de cómo se participa en ella. Abascal plantea que España ha renunciado a defender determinadas posiciones por miedo a salirse del consenso. Sánchez, en cambio, defiende que ese consenso es precisamente lo que da estabilidad. El choque de visiones es evidente. Y lo interesante es que se produce fuera del escenario habitual de la política nacional. Eso le da al debate una dimensión distinta. Ya no es solo un enfrentamiento entre partidos españoles, sino una discusión sobre el papel de España en el proyecto europeo. A mitad de este análisis, déjame recordarte algo. Si te interesa entender la política más allá del titular rápido, suscríbete ahora al canal. Aquí intentamos poner contexto y analizar lo que hay detrás de cada gesto y cada discurso. Volvemos al fondo del asunto. Abascal también aprovecha su intervención para criticar lo que considera una doble moral europea. Habla de exigencias estrictas para algunos países y una flexibilidad sorprendente para otros. Y aunque no entra en detalles técnicos, la idea queda clara, que la Unión Europea no siempre aplica las mismas reglas con el mismo rigor. Este tipo de afirmaciones son especialmente incómodas en ese contexto, porque cuestionan no solo los gobiernos nacionales, sino la propia estructura europea. Y al hacerlo, vuelven a poner a Sánchez en una posición complicada, como uno de los defensores más visibles de ese sistema. La sensación que queda tras el discurso es que Abascal ha conseguido algo importante: desplazar el debate. Ya no se habla solo de integración europea, sino de límites, de soberanía y de costes políticos. Y ese desplazamiento obliga a Sánchez a responder, aunque sea indirectamente. El presidente puede ignorar el discurso, minimizarlo o criticarlo, pero no puede evitar que la comparación exista. Y en política, las comparaciones constantes desgastan, sobre todo cuando se repiten en distintos escenarios. En el tramo final de la intervención, Abascal cierra con un mensaje muy claro. España no puede seguir siendo un país que asiente mientras otros deciden. Es un mensaje sencillo, directo y fácil de recordar. Y en comunicación política, eso es oro. Antes de ir cerrando este análisis, conviene subrayar algo. Este episodio no va solo de Abascal y Sánchez. Va de una discusión más amplia sobre el papel de España en Europa, sobre hasta qué punto los gobiernos nacionales tienen margen real de maniobra y sobre cómo se explica todo eso a los ciudadanos. Porque cuando la política europea se percibe como algo lejano e intocable, crece la desafección. Y discursos como este, con todos sus matices y polémicas, intentan capitalizar ese sentimiento. Cerramos aquí. Abascal ha roto el guión europeo y, al hacerlo, ha dejado en evidencia las tensiones internas del relato de Sánchez. El debate seguirá, dentro y fuera de España. Y nosotros estaremos aquí para analizarlo con calma y contexto. Si te ha resultado útil este análisis, suscríbete al canal y deja tu opinión en los comentarios. La política europea también se decide en cómo la entendemos y la debatimos. Nos vemos en el próximo video.